Mis padres me mandaron un mensaje a medianoche. Sabemos que gastaste 520.000 euros para salvar nuestra casa, pero tu hermana no quiere que vengas en Navidad. Ni una llamada, ni una explicación, solo una frase fría iluminando mi ático. Así que miré la pantalla, escribí una sola palabra, entendido, y cerré en silencio el capítulo de ser el felpudo de la familia. ¿Qué pasó después? Su Navidad perfecta se derrumbó sin que yo moviera un dedo. Y eso solo fue el principio. Antes de meterme en toda la historia, dale a like y deja un comentario diciéndome desde dónde me estás escuchando. Y dime, ¿alguna vez te han dado por sentado las personas a las que más quieres? Vuestras historias me recuerdan que no estoy sola. Durante casi toda mi vida, ser la responsable no fue algo que elegí. Fue algo que me asignaron sin ruido. Me llamo Isabel Moreno, tengo 34 años, trabajo en tecnología aquí en Madrid, donde mis días son predecibles, estructurados y tranquilos. Todo lo contrario que mi familia. Crecí en una casa donde la lógica importaba menos que mantener la paz. Y mantener la paz casi siempre significaba proteger a mi hermana pequeña, Marta, de las consecuencias que ella misma creaba. Marta fue la niña de oro desde que pudo juntar una frase, brillante, encantadora, magnética, de esa forma que hacía que los mayores le regalaran elogios sin que ella los mereciera. Cuando quería algo, no pedía. Lo esperaba. Y mis padres siempre se lo daban. Si la liaba, ellos amortiguaban la caída. Si se pasaba gastando, ellos lo cubrían. Si hería sentimientos, le decían que solo era expresiva. Mientras, yo aprendí a mantenerme serena, útil, fiable. En algún momento me convertí en la que arreglaba todo, electrodomésticos rotos, presupuestos rotos, promesas rotas. Mi nombre siempre era el contacto de emergencia. No por deber, sino porque la alternativa era ver cómo todo se iba al garete. Hace 6 meses, todo casi se fue al garete. Mis padres me llamaron llorando, con la voz temblorosa mientras admitían la verdad. Llevaban meses sin pagar la hipoteca de la casa con vistas al mar que habían tenido durante décadas, en Marbella. Marta había vuelto a pedir dinero prestado, esta vez vaciando el fondo de jubilación de mis padres para cubrir sus compras impulsivas y sus ideas de negocio a medio formar. Encima, ellos mismos habían tomado unas cuantas decisiones financieras malas, con la esperanza de solucionarlo sin ruido. Estaban a semanas de perder la casa. No lo dudé. Liquidé inversiones que había construido durante 15 años, vendí un piso de alquiler al que le había dedicado todo mi esfuerzo y moví dinero que tenía pensado usar para mi futuro. Cuando el polvo se asentó, les había ingresado 520.000 euros, sin hacer preguntas. Mi abogado insistió en poner el acuerdo por escrito para proteger a todos, y mis padres, desesperados y agradecidos, firmaron cada página sin pestañear. Durante unos meses, todo volvió a parecer estable. Marta volvió a su ritmo habitual, ropa de marca, publicaciones llamativas, nuevo cambio de carrera cada 2 semanas. Mis padres lo justificaban diciendo que estaba encontrándose a sí misma, la misma excusa de siempre. Y yo me dije que ya no me tocaba intervenir. Aún así, había momentos, conversaciones a las que no me invitaban, fotos familiares en las que no salía, vacaciones en las que estaba demasiado ocupada para que me invitaran. Y cada vez, una idea silenciosa se formaba en el fondo de mi cabeza: yo pagué el tejado que tenéis sobre vuestras cabezas. ¿Por qué soy yo la que se queda fuera? La empujaba hacia abajo, convenciéndome de que estaba dándole demasiadas vueltas. Pero toda esa contención, toda esa negación, se derrumbó la noche en que enviaron ese mensaje. La noche en que me dijeron que no era bienvenida en Navidad porque Marta no quería que estuviera. La noche en que todo cambió. Debí leer ese mensaje de Navidad una docena de veces. No porque no lo entendiera, sino porque no podía creer lo despreocupadamente que lo decían. Como si pedirme que no fuera lo mismo que recordarme que trajera el postre. Sabemos que gastaste 520.000 euros para salvar nuestra casa, pero tu hermana no quiere que vengas en Navidad. Ni un "lo sentimos", ni un "vamos a hablarlo", solo una decisión tomada sin mí, sobre mí, comunicada a través de una pantalla luminosa a medianoche. Durante un instante, me quedé completamente quieta. Esperé a que llegara la ola habitual de excusas dentro de mí, el hábito de defenderlos, de racionalizar su comportamiento,
de hacerme pequeña para que Marta pudiera estar cómoda. Esperé la culpa, el autocastigo, la voz que susurraba, no lo dijeron con mala intención. Pero en vez de eso, surgió otra cosa, un silencio, del tipo que llega justo antes de que estalle la tormenta. Entonces mi móvil vibró otra vez. Esta vez era Marta. Su mensaje era más corto, más cortante, casi aburrido. No es personal. Solo quiero una noche tranquila. Tú puedes ser intensa. Comemos la semana que viene. Intensa. Miré esa palabra hasta que se me nubló la vista. No fui intensa cuando vendí mi piso de alquiler para que nuestros padres no perdieran su casa. No fui intensa cuando cubrí sus deudas de tarjetas sin airearlo al resto de la familia. No fui intensa cuando conduje 2 horas a medianoche para recogerla después de que otro de sus negocios se fuera al traste. Pero ahora sí era intensa porque no quería lidiar con la existencia de la única persona a la que no podía manipular. Sentí algo desconocido subiendo por mi columna, claridad. Escribí una sola palabra de vuelta, entendido. Ni enfadada, ni sarcástica, solo definitiva. Y por primera vez en años, esa única sílaba no se sintió como rendición. Se sintió como un límite encajando en su sitio. Se sintió como elegirme a mí misma. Dejé el móvil y crucé mi ático, el suelo de madera fría bajo mis pies. Abrí la pequeña caja fuerte del rincón, algo que casi nunca tocaba. Dentro había una carpeta sencilla, delgada pero cargada de significado. Meses atrás, cuando pagué la casa, mi abogado Diego insistió en redactar un acuerdo formal. No por desconfianza, por protección. Mis padres estaban emocionados, temblando mientras firmaban cada página. Apenas lo leyeron. Solo me apretaron las manos y me dijeron que los había salvado. Esa carpeta contenía cada firma, cada cláusula, cada plazo, incluido el que decía que tenían 6 meses para volver a comprar la casa al valor de mercado o empezar a pagar alquiler. 6 meses. Y Navidad marcaba la última semana. Pasé los dedos por el borde de los papeles. Durante años, mi familia había contado con que yo nunca me plantaría, que siempre sería la fiable, la que perdonaba, la fácil. Pero mientras estaba allí, carpeta en mano, me di cuenta de algo sencillo. Habían confundido el silencio con aceptación. Y esta vez iban a aprender la diferencia. La carpeta pesaba más de lo que el papel debería pesar. Quizá porque guardaba cada momento del desequilibrio de mi familia, cada sacrificio que hice en silencio, cada límite que nunca puse, cada disculpa que acepté cuando debería haberme ido. La llevé al escritorio y la dejé plana, las páginas iluminadas por la luz suave de mi ático. Durante años me había convencido de que si era lo bastante paciente, lo bastante razonable, lo bastante generosa, las cosas acabarían cambiando. Que un día mis padres verían la diferencia entre amor y conveniencia. Pero mirando ese acuerdo, algo se asentó dentro de mí. Ya tenían todas las pruebas que necesitaban. Solo habían elegido no mirar. Abrí el portátil, la pantalla proyectando un resplandor pálido en la habitación, y abrí una carpeta digital llamada Registros. Dentro había meses de documentación silenciosa, capturas de pantalla, pagos, facturas, extractos bancarios que mostraban transferencias desde las cuentas de mis padres para cubrir los gastos de Marta. Nunca los guardé para usarlos contra nadie. Los guardé porque estaba cansada de ser la única testigo de la verdad. Mientras iba pasando los archivos, el silencio a mi alrededor se volvió denso, casi eléctrico. Mi móvil vibró otra vez sobre el escritorio, otro mensaje de Marta, pero no lo cogí. En vez de eso, pulsé el contacto de Diego y llamé. Contestó al segundo tono, con voz adormilada. Isabel, ¿va todo bien? No, dije tranquila. Pero lo estará. Necesito poner en marcha el proceso. Una pausa, luego más despierto. ¿La casa? Sí. Envía la notificación antes de Navidad. Otra pausa, más larga, como si estuviera valorando si lo decía en serio. ¿Estás segura? Se acabó que me den por sentada, respondí. Las palabras salieron más firmes de lo que me sentía, pero una vez dichas, sonaron bien, sólidas, ancladas. De acuerdo, dijo. Lo preparo todo por la mañana. Cuando colgué, solté un aliento lento, uno que no sabía que había estado conteniendo. Mi ático parecía diferente,
más ligero, aunque físicamente nada había cambiado. El cambio era interno. Era el momento en que un límite ignorado durante años por fin tomaba forma. Me acerqué a la ventana, mirando la ciudad, luces esparcidas por Madrid como pequeñas promesas. Abajo, los coches circulaban tranquilos por las calles. Gente volviendo a casa, ajena a que mi familia, mi vida, acababa de girar sobre su eje. Detrás de mí, mi móvil vibró otra vez. Esta vez de mi madre. Cariño, no te enfades. Es que así es más fácil para tu hermana. Ya te lo compensaremos después. Después. Una palabra que había oído toda mi vida. Una palabra que siempre significaba nunca. Cerré el mensaje sin contestar. Navidad estaba a días. Marta estaba organizando su noche perfecta, aquella en la que haría de anfitriona, se bañaría en atención y fingiría que el mundo giraba a su alrededor. Mis padres la orbitarían como siempre, suavizando esquinas, protegiendo su imagen, ignorando las grietas. Pero esta vez no. Esta vez las consecuencias llegarían a su puerta, envueltas no en enfado, sino en términos legales que ellos mismos habían aceptado, y las recibirían exactamente cuando menos lo esperaban, en silencio, con elegancia, inevitablemente. La mañana de Navidad llegó envuelta en una niebla fría de Madrid, de esas que hacen que el retiro parezca que exhala. En casa de mis padres, sin embargo, nada olía a calma. Marta llevaba despierta desde el amanecer, perfeccionando una fiesta que creía que impresionaría a los compañeros que había invitado, gente a la que quería convencer de que era más exitosa, más estable, más realizada de lo que realmente era. Llevaba un vestido crema, el pelo ondulado en suaves ondas que enmarcaban su sonrisa cuidadosamente curada. Se movía por la cocina dando órdenes, ajustando la mesa, corrigiendo a mi madre la colocación de los cubiertos, recordándole a mi padre que actuara natural cuando llegaran sus invitados. Mis padres revoloteaban a su alrededor, medio agotados, medio orgullosos, completamente ajenos a lo que se avecinaba. No sabían que había una entrega programada. Ni comida, ni decoración, ni flores, algo distinto. Tampoco sabían que yo no estaba en casa enfugullada o lamiéndome las heridas. Estaba exactamente donde necesitaba estar, en un lugar tranquilo, privado, lo bastante lejos para poder oír mis propios pensamientos sin el peso de sus expectativas aplastándome. Miré la hora, 11:42 de la mañana, justo en hora. En la casa de Marbella, los compañeros de Marta empezaron a llegar, un matrimonio de su empresa, uno de ellos su jefe directo. Entraron, felicitando la decoración que ella aseguraba haber preparado sola. Ella brillaba con los elogios, absorbiendo cada gramo de validación. Mi madre le susurró a un invitado, casi disculpándose, nuestra hija mayor no viene hoy. Necesitaba espacio. Era el mismo tono que usaba siempre que Marta metía la pata, protección suave, doblando la verdad hasta hacerla lo bastante blanda para no hacer daño. Entonces sonó el timbre. Un sonido simple. Pero partió la Navidad en dos. Mamá, abre tú, dijo Marta, ajustándose el vestido. Seguro que es el último pedido de postres. No lo era. En la puerta había un hombre con chaqueta normal sosteniendo un sobrecegado y un paquete plano. Traigo documentos para Roberto y Elena Moreno, dijo educadamente. Mi madre parpadeó, confundida. Ah, será algo que olvidamos pedir. Él le puso el sobre en las manos, pidió una firma y se fue sin más ceremonia. Sin drama, sin voces altas, solo la entrega silenciosa de las consecuencias. Mi padre se puso a su lado, frunciendo el ceño al ver el membrete legal en la parte superior. Esto es de Diego, el abogado de Isabel. La sala se quedó en silencio, no porque ya entendieran, sino porque reconocieron el nombre. Ábrelo, dijo Marta con ligereza, todavía medio sonriendo. Seguro que no es nada. Pero cuando el sobre se abrió, su sonrisa flaqueó. Dentro había 3 juegos de documentos, un recordatorio formal del acuerdo que habían firmado, una notificación del fin del plazo de gracia de 6 meses y un resumen con cada pago, factura y transferencia que se había usado para sacarlos del desastre financiero, pagos que todos se remontaban a mí. Las manos de mi madre temblaron al desplegar cada página. Alquiler, susurró, valor de mercado, a partir de ya. Mi padre leyó el texto por encima, palideciendo.
¿O tenemos que volver a comprar la casa? Elena, esto no es opcional. Lo aceptamos. Marta dio un paso adelante, arrebatándole una hoja. ¿Qué significa alquiler? Esta es nuestra casa. No lo es, dijo mi padre en voz baja. No lo ha sido en 6 meses. Isabel es la propietaria. Las palabras cayeron como un golpe físico. Hasta el jefe de Marta parecía atónito. Ella no va a hacer esto de verdad, dijo mi madre, entrando en pánico. Solo está enfadada. Pero entonces llegó a la última página, la del plazo. El día de Navidad era la fecha límite. No la semana que viene, no el mes que viene, hoy. Y justo cuando el pánico empezaba a cuajar, Marta reconoció algo más. La firma al final del acuerdo, la suya propia. ¿Qué es esto?, gritó. ¿Por qué está mi nombre? Yo no firmé nada. Sí firmaste, soltó mi padre, con la voz rota por primera vez en años. Firmaste como testigo el día que Isabel pagó la hipoteca. Estabas ahí sentada. Dijiste que lo leerías después. La cara de Marta se volvió blanca. Su jefe se ajustó las gafas, leyendo el documento con más atención. Tú dijiste que la situación familiar era estable, dijo despacio. Dijiste que estabas ayudando a tus padres con un bache temporal. Y lo estoy, balbuceó Marta. Todo esto es un malentendido. Pero él apenas la miró. Tenía los ojos puestos en el paquete de pruebas, las transferencias, los reintegros, los pagos de compras de marca de Marta y sus negocios fallidos, cosas que ella decía que había pagado con sus ahorros personales. Todo se deshacía demasiado rápido para que pudiera sujetarlo. Mi madre se volvió hacia mi padre alarmada. Llama a Isabel ahora mismo. Lo intentaron. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Yo lo miraba en silencio desde donde estaba, boca abajo, sin moverme. Luego volvió a intentarlo mi padre, y mi madre, y después Marta marcando frenética con dedos temblorosos. Cuando mi móvil dejó de vibrar, tenía más de 30 llamadas perdidas. Al final contesté. Diga. Mi voz estaba tranquila. Demasiado tranquila. Isabel, suspiró mi padre. Hemos recibido algo. No tenías que hacer esto. No hoy. No así. Me dijisteis que no viniera, dije simplemente. Lo he respetado. Mi madre saltó, con la voz quebrada. Cariño, por favor. Es un malentendido. Marta no quiso. Marta la cortó bruscamente, quitándole el teléfono. Lo que estás haciendo es una locura. Estás arruinando la Navidad. Estás arruinando mi reputación delante de mis compañeros. Ahí estaba. La verdad. No arrepentimiento, no disculpa, solo vergüenza ajena. Esto no va de tu reputación, dije. Va de responsabilidad. Responsabilidad, soltó ella. Nos estás castigando. No, respondí. Vosotros mismos os habéis castigado. Yo solo estoy haciendo cumplir lo que todos aceptamos. Por un momento nadie habló. Se oía el ruido de platos, el shock silencioso recorriendo la sala, la constatación de que la mujer a la que habían dado por sentada había dejado de interpretar su papel asignado. Mi padre finalmente exhaló, un sonido de rendición. ¿Qué hacemos ahora? Tenéis 2 opciones, dije con calma. Volver a comprar la casa o empezar a pagar alquiler. Es imposible, susurró Marta. Sabes que no podemos permitirnos ninguna de las dos. Podríais, dije, si no hubierais vaciado sus cuentas o usado líneas de crédito a su nombre o fingido que vuestros gastos eran inversiones. Los ojos del jefe de Marta se abrieron más, confirmando que también él había visto las pruebas. La voz de Marta se quebró. Lo estás haciendo a propósito. ¿Quieres humillarme? No, dije en voz baja. Pero ya no voy a protegerte de la verdad. Dejé que las palabras calaran antes de seguir. Esta Navidad iba a ser vuestro día perfecto. Y ahora estáis enfrentándoos a todo lo que tanto os esforzasteis por esconder. Eso pasa cuando llegan las consecuencias de verdad. Sentí que los 3 contenían la respiración. Luego terminé con la misma firmeza que había ensayado la noche en que leí aquel mensaje. Se acabó que me deis por sentada. Y antes de que nadie pudiera hablar otra vez,
colgué. Al otro lado del mar, en la casa que ahora es legalmente mía, la fachada de una reunión familiar perfecta se había derrumbado. No porque yo hubiera peleado, sino porque por fin dejé de cargar con el peso de sus decisiones. En los días siguientes, algo cambió en mi familia que nunca había visto: silencio. No el silencio frío y manipulador que usaba Marta cuando quería atención. Este era el silencio de personas obligadas por fin a sentarse con la verdad. La Navidad terminó en pedazos. Los compañeros de Marta se fueron pronto, con despedidas educadas que no ocultaban su incomodidad. Su jefe apenas la miró a los ojos al salir, con el paquete de pruebas todavía fresco en la mente. La imagen que ella había intentado proyectar se derrumbó en el momento en que aquellos documentos cayeron sobre la mesa. Mis padres volvieron a llamar, esta vez no para suplicar, sino para hacer preguntas que deberían haber hecho años atrás. Habían empezado a revisar sus finanzas, dándose cuenta de hasta qué punto los gastos de Marta habían dañado su estabilidad. El shock se convirtió en vergüenza, y la vergüenza en algo más callado, más pesado: responsabilidad. Por primera vez, no podían ignorar el patrón. Por primera vez, no podían fingir que todo era inofensivo. Y por primera vez, no me pidieron que lo arreglara. Durante esa semana di largos paseos por Madrid, respirando un aire que me parecía más limpio que cualquier otro que hubiera respirado en años. Ya no estaba enfadada. Ni siquiera aliviada. Lo que sentía era algo más parecido al equilibrio, como si el mundo hubiera dejado por fin de inclinarse hacia las necesidades de los demás. Una semana después, mi padre pidió una reunión. Sin excusas, sin chantajes emocionales, solo honestidad. Admitió que habían estado ciegos, que depender de mí se había vuelto demasiado fácil, demasiado cómodo. Mi madre se disculpó sin enmarcarlo como amor o sacrificio, simplemente reconociendo que habían fallado en protegerme mientras protegían a Marta. Todavía no sabían qué iba a pasar con la casa. Yo tampoco. Pero por primera vez, esa incertidumbre no era mía para cargar. Por primera vez en mi vida adulta, todo el mundo estaba viviendo dentro de las consecuencias que había creado. Cuando mis padres pidieron volver a vernos una semana después, algo en sus voces sonaba distinto, más pequeño, más suave, humano, de una forma que no había oído en años. No suplicaron ni regatearon. Simplemente reconocieron la verdad, habían dado mi lealtad por sentada y estaban dispuestos a reconstruir sin poner el peso sobre mis hombros. En cuanto a Marta, el silencio por su parte decía más que cualquier disculpa. Y allí de pie, escuchando a mi familia hablar con honestidad, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. De verdad. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Deja tu opinión abajo.